¿quiénes serán los primeros? Pues los últimos. ¿Y quiénes serán los últimos? Pues los primeros. El día de hoy meditaremos en esta afirmación que Cristo hizo acerca de los trabajadores de la hora undécima. Porque muchas veces decimos, yo que he trabajado tanto por la obra de Dios, que llevo tanto tiempo y que al final se me dé el mismo reconocimiento de aquellos que acaban de llegar. Pues sus discípulos, o en esta parábola, se decía más o menos lo mismo, pero Dios sabe lo que cada uno merece y Él es soberano y puede totalmente dar a los primeros la misma recompensa que a los últimos y a los últimos la misma recompensa que a los primeros. El último primero y el primero último. Bienvenidos. Y como primera cosa que haremos será la oración, que siempre tiene que ser lo primero en todo. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo que está en el cielo, glorificado sea usted, Señor, siempre. Rogamos que pueda darnos el discernimiento de su Espíritu Santo para poder, Señor, entender su palabra. En su mano de amor está todo su pueblo, donde quiera que estén, Señor, y que aquellos que aún no le han conocido puedan hacerlo. Guíenos, Señor, y denos la voluntad, la fuerza, Señor, los motivos correctos para poder hacer el bien. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a leer precisamente esa parábola donde Cristo nos habla acerca de este tema. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y dales su jornal, comenzando desde el último hasta el primero. Y cuando vinieron los contratados hacia la hora undécima, recibieron cada uno un céntimo. Pero cuando vinieron los primeros, pensaron que debían recibir más, y también recibieron cada uno un centavo. Cuando lo recibieron, murmuraron contra el buen hombre de la casa, diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora, y los has hecho iguales a nosotros. No hemos soportado la carga y el calor del día. Pero él, respondiendo a uno de ellos, les dijo, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No te pusiste de acuerdo conmigo por un céntimo? Toma lo que es tuyo y vete. Yo le daré a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Acaso tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 20, del 8 al 16. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y aquí hay una de las claves para poder comprender esta parábola, aunque ya Elena White la explica muy bien. Dice que se contrataron por un céntimo, quedaron de acuerdo que se les pagaría un céntimo a todos. Y los primeros sí que soportaron más la carga, sí que soportaron más el calor del día, pero el Señor había dicho que iba a ser así. Por lo tanto, cuando los últimos, que fueron pocas horas que estuvieron trabajando, se les dio el mismo salario que a los otros, pues aquellos ya murmuraron, ¿no? ¿Cómo es posible que este que apenas viene llegando reciba lo mismo que yo? Ahí demuestra que el trabajo realmente lo estaban haciendo por amor a ello, o lo estaban haciendo por recibir algo o recibir reconocimiento. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En esta parábola, Cristo empleó una ilustración con la que todos estaban familiarizados. En Europa todavía se mantiene esta costumbre. Los que desean encontrar trabajo se dirigen a la plaza del mercado y ahí se paran con la esperanza de ser empleados. Y los que necesitan obreros van también al mercado. Bueno, esto en su tiempo, ¿no? En 1800 y algo.
Esta lección fue suscitada por la disputa de los discípulos sobre quién debía ser el mayor. Es una continuación de la lección del capítulo anterior. Aquí leemos que Pedro le dijo a Cristo: mira que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos pues? Y Jesús respondió: en verdad os digo que vosotros, los que habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya abandonado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Los discípulos que aún no estaban convertidos completamente y que aún algo les movía, que era la recompensa que iban a recibir, pues dijeron: nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Cristo dio esta lección para que llegara a través de todas las edades hasta nuestro tiempo. Vio que llegaría a la iglesia un espíritu de justicia propia. Y ahí está la clave de lo que estaba pasando con los discípulos. Aún no habían comprendido completamente lo que era el espíritu de lo que Cristo hacía, que llevaría a los hombres a pensar que por sus obras podrían ganar el cielo. En la parábola, los que fueron contratados primero representan a los que traen a su servicio un espíritu envidioso y santurrón. Por haber sido los primeros en el campo, reclaman la preferencia. Amigo, respondió el amo, no te hago ningún daño. Al darte un centavo he cumplido mi parte del acuerdo. Entonces esta lección no solamente era para los discípulos, al decirle que el Dios hacía lo que quería, Él era soberano, por lo tanto Él podía darle la misma recompensa tanto al último como al primero, por mucho que el otro hubiese trabajado más. Aquí la cuestión, lo que estaba en juego eran los motivos por el cual se estaban haciendo las cosas, y los discípulos estaban llenos de suficiencia propia. Por eso es que al final no pasaron esa prueba cuando Cristo fue crucificado. Y entonces Él estaba también viendo a través de todas las edades, hasta nuestro tiempo, hasta el tiempo de ella y hasta el tiempo nuestro. Vio que llegaría a la iglesia un espíritu de justicia propia, el que llevaría a los hombres a pensar que por lo que ellos hacen, por la labor que hacen, por todo el sacrificio, pues tienen derecho a ¿qué? A ser los primeros en todos y a ganarse el cielo, que eso es lo más grave. En la parábola dice: los que fueron contratados primero representan a los que traen a su servicio un espíritu que envidioso y santurrón. ¿Envidiamos nosotros el cargo de los hermanos? ¿Envidiamos nosotros la prosperidad de los hermanos? ¿Envidiamos nosotros lo que tiene el hermano? Ay, mira, tiene esto, tiene lo otro, y empezamos a juzgar y a decir: tiene esto por tal y tal razón. Porque la envidia ya está carcomiendo nuestro corazón. Y un espíritu santurrón, un espíritu de ganarse el cielo por sus propios méritos. Si yo como esto, si yo hago esto, si yo me visto así, si yo me comporto así, ya soy santo, ya me estoy ganando el cielo. Cuando no debe de ser así, porque no es nuestras obras las que nos permiten el acceso al cielo. Y por haber sido los primeros en el campo, dice, reclaman totalmente su preferencia. Yo sé tanto. Yo me he leído la Biblia 4 veces, 5 veces. Y cuando viene uno que acaba de empezar y que muchas veces comprende mejor las cosas que aquel que tiene tantos años en la iglesia, decimos: a mí tú me quieres enseñar. Y entre otras cosas más. Hay quienes siempre que hacen algún avance se atribuyen el mérito. Si el Señor los ayuda, se enaltecen con orgullo, como si por su propia bondad hubieran avanzado. Están ávidos de halagos y celosos si no se les coloca en primer lugar. Se sienten superiores a todos los demás. No tratan a los pobres y a los necesitados como deberían. Actúan de forma injusta e inicua. Cristo no desea tenerlos a su servicio porque están ansiosos de recompensa y piensa que deben recibir compensación por todo lo que hacen. ¿Y cuántos lamentablemente no son así? Como lo que nos está hablando aquí. Hay quienes dicen siempre que hacen algún avance, siempre que hacen algo para la obra de Dios. Yo he sido.
yo lo he logrado. Y muchas veces, por no parecer tan evidente, decimos, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero ya en su tono, ya en su forma de actuar, en su forma de decir las cosas, uno ya nota que la suficiencia propia está completamente ahí. Si el Señor los ayuda, dice, se enaltecen con orgullo, como si por su propia bondad, es que ellos han hecho eso. Sabemos que todo el mérito siempre lo tiene Cristo, es el que hace todo en nosotros. Y siempre están queriendo recibir reconocimiento. ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no ven lo que yo hago? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no lo hacen públicamente? ¿Y cuál es el motivo? Que se sienten superiores a todos los demás. No tratan a los pobres y a los necesitados como deberían, dice. Actúan en forma injusta e inicua. Y a estos tales Cristo no los quiere en su obra, no los quiere en su servicio, porque su obra está manchada totalmente de egoísmo. Siempre buscan recompensa, siempre que se les ponga en primer lugar. Y si no reciben compensación, si no reciben la atención que deben, ya se están quejando de todo el asunto. Cuando nosotros estamos siempre demandando atención de este, del otro, de aquel, ¿qué hay realmente en ese corazón? No hay orgullo, no hay suficiencia propia. Cuando todo lo queremos para nosotros, ese es el problema. Dios no ve como el hombre juzga por las apariencias, el Señor juzga por los motivos. Él sabe si la sinceridad y la fidelidad están presentes en la obra. Nuestro Salvador declaró repetidamente que los primeros deben ser los últimos y los últimos los primeros. Inconscientemente los hombres actúan según su verdadero carácter. Obras, citas cortas, pero con unas enseñanzas impresionantes. La palabra de Dios sabemos que tiene esa facilidad de, como una espada, atravesar nuestros corazones. Dios no ve como el hombre ve, y gracias a Dios que el Señor no ve como nosotros vemos. Gracias a Dios que el Señor no está lleno de prejuicios. Gracias al Señor que Él no juzga por las apariencias, sino que juzga los motivos. Porque si fuera así, si fuera como nosotros, todo esto sería un caos realmente. Él sabe si la sinceridad y la fidelidad están presentes en la obra. Nadie mejor que Dios nos conoce. Él sabe lo que estamos haciendo, el por qué estamos haciendo las cosas. Nuestro Salvador declaró repetidamente que los primeros deben de ser los últimos y los últimos los primeros. Siempre queremos ponernos en primer lugar. Siempre queremos que toda la atención venga hacia nosotros. Siempre estamos preocupados por nosotros mismos, pero por los demás. Debemos de ponernos en último lugar. Debemos de dejar que Dios sea el primero, dejar que el prójimo esté ahí en primero, tratar de ayudarle, porque de esa manera nos estamos ayudando a nosotros mismos. Inconscientemente, dice, los hombres actúan según su verdadero carácter y a veces no se dan cuenta. A veces pretenden que se les haga justicia y no se dan cuenta que su verdadero carácter ahí se está reflejando, en el que la justicia propia es lo primero, lo presente en ellos. Por lo tanto, cuando nos sintamos que no nos están dando el lugar que nos corresponde, según nuestras propias opiniones, pensemos y reflexionemos realmente el por qué estamos haciendo las cosas. ¿Porque nos vean otros? ¿Porque nos halaguen? ¿O porque realmente amamos a Dios? Por eso es que el Señor no nos juzgará según nuestras propias obras, no juzgará por los motivos que hacemos esa obra, porque Él sabe que generalmente y por desgracia esas obras siempre van acompañadas de motivos equivocados. Que Dios nos ayude a pedirle al Señor motivos realmente de amor, motivos que deben de ser los únicos y los verdaderos, para que podamos estar contentos con lo que nos den, para que podamos estar haciendo la obra de Dios con todo el amor del mundo, porque dice que los primeros deben de ser los últimos y los últimos los primeros. Muchos se agregarán a esta obra de Dios, a este mensaje del tiempo final, de último, y también recibirán la vida eterna. El Señor es soberano y el Señor dará a cada uno conforme a lo que Él cree que es justicia y a lo que Él sabe que es justicia. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz día.